Buenos días, estamos en el programa de Cambio de Michoacán con nombre Cambio en el Debate. Todos los jueves estaremos platicando aquí sobre el tema que nos manejamos, es ética y política. En esta ocasión nos acompaña el profesor universitario, director del Centro de Didáctica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Luis Chávez Díaz Barriga, y también el compañero Samuel Ponce. Entonces, buen día. Aquí estamos Cambio en el Debate. Muy bien. Bueno, la idea que tenemos es, platicamos un momento, es con el fin de darle un marco general a los oyentes y a los videntes también, porque nos van a estar viendo en algunas ocasiones, es algunos titulares que se manejaron en la prensa con respecto al movimiento que se está realizando. Todavía empezó el día 26 con la toma de los estudiantes del centro de la ciudad, y todavía es un movimiento que pues todavía tiene pues buen trecho por caminar seguramente, porque hoy una de las involucrados, la coordinadora de Universidades en Lucha, dice que apenas empiezan sus movilizaciones. Entonces voy a dar paso a leer algunos titulares, y el titular que se maneja, que es el día 29, dice: ni un paso atrás en la defensa de la ley, advierte Fausto. La policía estatal y federal aprenden a 204 moradores de los albergues. Niega Jesús Reina que haya habido abuso de la fuerza pública. Y después, otro más dice: inicia el proceso de liberación de estudiantes de la Universidad Michoacana. Denuncian padres de familia desaparición de 7 estudiantes. Latente piden egresados regularización de las casas del estudiante. Avalan la intervención policial. Fausto Vallejo dice: no se descarta la acción de manos extrañas en las movilizaciones, y maneja al Ejército Popular Revolucionario. La violación de la autonomía universitaria partió de los moradores de los albergues, al afectar derechos de terceros, señalan exalumnos nicolaitas y la Asociación de Profesionistas Nicolaitas y egresados. El Consejo Universitario acuerda investigar los hechos. Y aquí hay algunas declaraciones del Partido de la Revolución Democrática, donde dice: condenamos la represión de la que fueron objeto los estudiantes y la violación de la autonomía de la Universidad Michoacana por parte de las fuerzas policiales estatales y federales, hechos lamentables que no ocurrían desde 1966, precisamente ordenados por un gobierno estatal priista en el sexenio de Díaz Ordaz. Entonces, esto es algo de lo que se dice. Hay otro por aquí que dice que los grupos empresariales también se manifiestan, y hay una nota muy buena aquí de la compañera, dice, lo voy a leer aquí, dice: los empresarios Agustín Arriaga Díaz y Carlos Gálvez Betancourt son hijos de 2 exgobernadores priistas de Michoacán del periodo 1962 a 1970. El primero de ellos es hijo de Agustín Arriaga Rivera durante el periodo de gobierno de este último.
de 1962 a 1968. Se destaca la intervención del ejército en las instalaciones de la Universidad Michoacana para controlar una protesta estudiantil. El segundo de ellos es hijo de Carlos Gálvez Betancourt. Este último sucedió a Arriaga Rivera en la gubernatura del estado 1968-1970 y 2 años después dejó el cargo para ocupar la dirección del Instituto Mexicano de Seguro Social. Entonces, bajo este marco de algunas informaciones que ha publicado la prensa, ¿qué nos podría decir este compañero Luis Chávez Díaz Barriga? Decíamos que es profesor de la Universidad Michoacana, es director del centro didáctico también de la misma universidad. Entonces, bajo este esquema, ¿qué nos podría decir? Perdón, yo nada más quería hacer una breve interrupción. ¿Qué es lo que exactamente hace la cuestión de didáctica, el área didáctica? No tengo yo, perdón la ignorancia, no tengo idea. Bien, gracias Polo, gracias Samuel, a cambio de Michoacán, para que la universidad, a través de sus integrantes, en este caso llevo 20 años trabajando en la Universidad Michoacana, 12 directamente en el área de pedagogía, y el centro de didáctica está diseñado para precisamente atender todas las cuestiones curriculares, pedagógicas, didácticas, de los planes de estudio de las más de 40 dependencias académicas de la Universidad Michoacana. Entonces, digamos que desde ese punto es que a mí me gustaría hablar desde el área de la pedagogía. Entonces, lo que tú has leído, Polo, es muy sintomático para darnos cuenta que más que hablar de leyes, más que hablar de regular comportamientos, más que hablar de ética y de política, estamos hablando de lucha de clases. Como tú lo has leído, no es curioso que grupos de egresados de la universidad que están posicionados y que están vinculados a los grupos de empresarios, de políticos, se dejan ir, si me permites la expresión, como perros domesticados en contra de los alumnos que legítimamente, y hay que decirlo, están cumpliendo precisamente con nuestro máximo ordenamiento jurídico, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, ellos refrendan lo que es el artículo 3º constitucional, y lo que están haciendo es cumpliendo con las obligaciones del Estado. El Estado está obligado a darle educación, sobre todo a los sectores desprotegidos, y es una obligación, no es un si quieres o si puedes. En ese sentido, para todos aquellos que están supuestamente argumentando que defienden las leyes, pues están demostrando lo que desde la universidad debemos de decir es irracional. Es decir, si quieren hablar de leyes, necesitan recurrir al razonamiento jurídico y argumentar el por qué están actuando de esa manera. Y en ese sentido es que me atrevo pues categóricamente a decir que están partiendo de la irracionalidad. ¿Por qué razón? Pues porque el uso de la fuerza precisamente se llega a él cuando no te asiste la razón. Porque si tienes la razón jurídica, bueno, pues hay procedimientos. Que si quieren actuar conforme a la ley en contra de lo que supuestamente están mal haciendo los estudiantes, hay procedimientos jurídicos. Hubiera mediado una demanda, hubiera mediado una orden de allanamiento, etcétera, y todo eso, si ustedes se fijan, los periódicos, que son, creo, la posibilidad que tenemos los ciudadanos de observar este tipo de acciones, pues no los han hecho, no han dado los números de averiguaciones, etcétera. Lo están haciendo tardíamente, pero una vez que aplicaron de manera irracional, de manera antiética,
lo que viene a ser el uso de la fuerza. En ese sentido, también otro de los temas que tú tocabas, y es lo referente a la autonomía. Las tres casas, los tres inmuebles, pertenecen a la universidad o están en resguardo de la universidad, y el artículo 3 constitucional, en la fracción 7, donde dota de autonomía a la universidad, ahí dice que tenemos la capacidad de regularnos. La autonomía significa normarnos a sí mismos. ¿Sí? En ese sentido, sí me gustaría dejarlo claro. Sí, yo quisiera hacer referencia, aquí hay un desplegado de parte de la Coordinación de Investigación Científica, donde dice, se refiere al movimiento, por supuesto, dice: también solicitamos a los moradores de las casas de estudiante que valoren y demuestren a través de educación cotidiana el apoyo que tan generosamente les otorga la misma sociedad a los que en ocasiones, o sea, generosamente, o sea, el apoyo que está dando la universidad es generosamente, no es de acuerdo a lo que dice la Constitución. ¿Qué opinión te da este desplegado? Esto que acabo de leer. ¿Cuál? Sí, o sea, tan generosamente. Bien, de acuerdo. La expresión generoso pues ya nos remite al otro rubro de esta mesa, la política. Evidentemente la universidad pues es una institución muy importante para todas las culturas. Digamos que cuando surge el capitalismo, las instituciones universitarias forman una parte muy fuerte del desarrollo de este sistema, de este nuevo sistema. Aunque ya las universidades se vienen gestando desde el siglo IX, algunas que se han detectado en Medio Oriente, pero fundamentalmente en el siglo XII ya empezamos a escuchar nosotros del surgimiento de las universitas, allá en Francia, en Italia. Entonces, si nosotros recurrimos a precisamente el origen de las universidades, nos vamos a dar cuenta de que surgen por una necesidad política, de la forma en que las culturas se vienen desarrollando y se vienen desenvolviendo. En esos momentos, los estudiantes tienen una presencia, como lo es toda universidad, una presencia muy importante, básica. Ellos eran los que se dedicaban a contratar a los maestros, a decir qué conocimientos requerían. No hay que olvidarnos que evidentemente correspondían a una de las clases de ese momento. Es decir, no era el campesino el que tenía acceso a las universitas, sino eran los hijos de los nobles. Entonces tenían esa capacidad. A partir de ahí la universidad se ha ido consolidando y ha ido dejando en claro que los estudiantes asumen una posición muy importante, al grado de que una universidad sin estudiantes no puedes entenderla, no se puede concebir. Sí se puede concebir un instituto donde tiene investigadores muy fuertes, muy bien preparados y se dedican a investigar. Entonces, creo que eso de lo generoso deberíamos revertirlo. Más bien la universidad es generosa con los investigadores porque a ellos se les descarga gran parte de su tiempo para que se dediquen a actividades que sí son importantes en una universidad, pero que se pueden hacer en cualquier otro lugar. Centro de investigación que no precisamente están en las universidades, etcétera. Entonces, en ese sentido, habría que preguntarles a los investigadores, ¿a qué se refieren con lo generoso? Porque, pues, los conceptos, curiosamente, en la universidad pueden ser usados de una o de otra manera. En ese sentido, no hay que olvidarnos que la autonomía ha permitido que la universidad
apruebe los presupuestos con los que se desenvuelve cada uno de los sectores. A los investigadores les asignan un presupuesto, el Consejo Universitario. A las casas del estudiante les asignan otra parte importante del presupuesto. Entonces no se es generoso, sino yo considero que más que ese concepto, pues se está tratando de ser justos. Es decir, sí se les da dinero para que se realice investigación, pero también se da dinero para que los estudiantes puedan hacer lo que están en una universidad buscando, que es la superación y es la preparación. A final de cuentas, una cultura busca que sus sujetos se formen lo mejor posible, y creo que para eso se requieren recursos, y los estudiantes lo que hacen es usar los recursos como ellos los usan. En este sentido, Luis, yo te preguntaría, ¿tú crees que más bien sea la universidad sea generosa con los investigadores, con los sueldos que ellos tienen? Claro, mira, si nosotros nos vamos a los datos que se manejan en algunos periódicos, que más que irnos a esos datos habría que irnos a la realidad. Es decir, si se destapara la información de cuánto dinero se gasta en los estudiantes, te sorprenderías, porque muchos de los procesos de la universidad no son necesarios para la formación, mas sin embargo se realizan. Entonces se lleva mucho recurso en actividades que no beneficia directamente a los estudiantes. En ese sentido, digamos, un profesor investigador titular C, que es la máxima categoría que tenemos en la universidad, dependiendo de su antigüedad va variando, porque tenemos varias prestaciones muy valiosas, muy importantes, que se han obtenido por conquistas laborales a lo largo de los casi más de 30 años de nuestro sindicato. Entonces, más las becas, etcétera, algunos investigadores más o menos pues de ese nivel pues tienen un ingreso que casi equivale a lo que le dan al mes a una casa del estudiante. ¿Eso qué quiere decir? Que una sola persona logra tener un ingreso, como se les está criticando malamente a las casas, de cerca de 100, 200 jóvenes. Entonces, si tú te fijas, la universidad está para atender jóvenes, antes que otra cosa. Y una sola persona logra tener un ingreso, no es malo, es legítimo, pero también lo otro es legítimo, el que los estudiantes han logrado, así como nosotros los maestros hemos logrado conquistas, los estudiantes han logrado conquistas. Y las casas son conquistas políticas muy bien logradas. Desde el punto de vista ético, creo que no podemos reprocharles nada, salvo, como también lo leíste, que una clase social dominante, pequeño burguesa, pues claro que va a criticar a los logros de los hijos de los campesinos, de los hijos de los pueblos originarios, por supuesto, y eso se le llama ética del ladrón. Es decir, los que roban, porque no hay que dejar de decir que la burguesía, pues para poder ser eso, tiene que robar. Luis, yo quisiera retomar un poquito esto del conflicto. O sea, el conflicto se inicia el jueves 26 y termina con una toma violenta por parte de la Policía Federal, Estatal y Ministerial, claro, de 3 albergues, ¿no? O sea, ¿ves excesivo esto? ¿Justificable? Lo que se plantea el mismo gobernador, que no se va a permitir que se transgreda la ley. ¿Tú qué opinas con respecto de esto? O sea, no fue desmedido el uso de la fuerza, estuvo bien, a lo mejor fue excesivo el uso del derecho a manifestarse, las molestias que ocasionó con la gente, etcétera. ¿Tú cómo percibes esto? Claro, mira, tiene muchas posibilidades. Yo te voy a hablar desde la pedagogía.
El Estado, a través de sus instituciones, una de ellas el Ejecutivo, la otra el Judicial, pero también tenemos la institución universitaria que se pusieron en juego, pues cada una tiene sus formas de resolver sus problemas y sus conflictos. Entonces, lo primero que habría que dejar en claro, porque estamos hablando de educar a la sociedad, entonces, lo que tú me preguntas desde la pedagogía, primero se tendría que hacer una pregunta. Ese mensaje, ¿por qué lo hizo el Ejecutivo? Si, como tú lo preguntabas, para aplicar la ley. Si tú revisas la ley, en ningún lado se respalda el uso de la fuerza con los hijos del pueblo. O sea, es una aberración, hay que decirlo, hay que repudiar esa acción. Porque, en todo caso, y aquí es donde viene la pedagogía, ¿no? Lo que se está haciendo es darle un mensaje a la gente que está luchando desde las leyes mexicanas, desde la Constitución, ¿sí? Los muchachos lo que están haciendo solamente es exigir lo que el artículo 3 constitucional dice, ¿sí? Que todo ciudadano mexicano que quiera tener acceso a la educación, el Estado está obligado a dárselo. ¿A través de quién? Del Ejecutivo. Y lo que le responde el Ejecutivo es mal aplicando las leyes. Es decir, ¿dónde están las demandas? ¿Dónde están las órdenes de aprehensión? ¿Dónde dice que por cerrar una calle te tienen que golpear? ¿Por retener un vehículo que es del pueblo? ¿Y por quemarlo? ¿Dónde estaba? Ahorita vamos. ¿Dónde estaba ese vehículo? Estaba en un espacio del Estado. Las casas son del Estado mexicano. La universidad es parte del Estado. No estaban haciendo mal uso de ellos. Ahora, tú dices, bueno, lo quemaron. Ok, yo te digo, ¿cuántos vehículos del Estado tienen asignados los periódicos, tienen asignados los empresarios, tienen asignados, etcétera? Y si tú sumas la cantidad de vehículos que no están precisamente en manos de las instituciones públicas, que están en manos privadas, por concesiones, por bla, 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 te vas a dar cuenta de que ya cuando metes los números, ellos son los que menos daño han hecho. No, pero el hecho de quemarlos, o sea... Por eso, ¿qué tanto puede ser que tenga un mal uso. Así es. Pero quemarlo, o sea, decir, destruirlo. Sí. Ellos destruyen muchísimas más cosas, por supuesto, medio ambiente, el Estado, estamos viendo, sí, el medio ambiente, entregan las minas, etcétera, etcétera, ¿no? Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad, sí, pero en este caso específico, es decir, yo quiero protestar y digo, le prendo, ellos mismos aceptan en una declaración que fue un exceso, que fue una tontería, ellos así casi lo manejan, ¿no? Claro. Entonces, pero ¿tú qué opinas? O sea, que estuvo bien o hay que llegar a esos extremos para poder hacer entender al Estado o al gobierno que tiene que recapacitar y decir, bueno, les vamos a dar lo que dice la Constitución, acceso a la educación. ¿Sí? Claro. Sí. Bueno, yo te decía al principio, por eso lo metí para precisamente poder abordarlo con mayor profundidad, la lucha de clases. Es decir, si tú le das más peso a golpear a la quema de un vehículo que golpear a un sujeto, que es lo que está sobre la mesa en este momento, o sea, no le puedes tú dar más peso a un acto material que a un acto que implica al ser humano. ¿Sí? O sea, claro que si ahorita nosotros destruimos un micrófono o rompemos el mantel, pues claro que está mal, ¿sí?
pero que nos lastimemos entre nosotros físicamente, eso es no solamente malo, sino repudiable. Claro. ¿Sí? Entonces, no se justifica porque, como te decía, la razón dice, bueno, a ver, ellos están haciendo un daño material. Está bien, nadie lo puede negar, ¿sí? Ahora, ¿por qué a los que han hecho daños materiales 1000, 2000 veces de mayor impacto? Tratado de Libre Comercio. Que eso. Plan Puebla Panamá. No, inclusive vámonos a lo mismo, ¿no? Vehículos que se destruyen porque se los llevan el fin de semana en una borrachera y que está prohibido por la ley. Tú no has escuchado, y de eso en 1000 veces es más los daños que se ocasionan por miembros de la misma sociedad, del mismo gobierno, etcétera, y nadie dice nada. Entonces, si te fijas, el problema no es la destrucción, el problema es una lucha que se está dando. Tú decías el jueves fue el síntoma, pero el querer eliminar las casas del estudiante es una consigna del Estado burgués de hace muchos años. Sí. Tú lo dijiste, los años 60. Eso sigue latente. Sí. Si tú te vas a otros estados, otras universidades, los han eliminado. Pero bueno, vamos a la razón. Por eso te decía, voy a hablar desde la pedagogía. ¿Qué pasa en Harvard? Yo pregunto y respondo. ¿Tienen casas del estudiante? Sí las tienen. Yale, Cambridge, la Sorbona. ¿Por qué todas las universidades más importantes de Occidente tienen casas del estudiante? Pues porque pedagógicamente son muy útiles para la alta formación de sus estudiantes, ¿sí? Entonces, las casas del estudiante no son un mal diseño en una universidad, son importantes. Ahora, ¿por qué la gente no se pregunta? Si tú ves la prensa, dicen, los estudiantes de las casas son malos. ¿Quién lo dice? ¿Quién no quiere a las casas? ¿Por qué no nos vamos a los datos? Los alumnos de las casas del estudiante están por encima de la media del nicolaita, del estudiante nicolaita. ¿Hay malos estudiantes en la universidad? Sí. ¿Hay buenos estudiantes en la universidad? Sí. ¿Las casas tienen buenos estudiantes? Tienen excelentes estudiantes. ¿Las casas tienen malos estudiantes? Claro que sí, pero estamos en un contexto. Entonces, ellos están, si nos vamos como nos gusta a la ciencia, a la media, ellos están por encima de, y con menos condiciones que los otros. Claro. O sea, ya cuando tú metes en pedagogía alimento, condiciones materiales para estudio, libros, te vas a dar cuenta que ellos son los que menos condiciones tienen. Claro. Y están mejor. ¿Por qué? Porque están dedicados a estudiar. Sí. Como en todo, en los 55,000 alumnos, si tú te vas a ver quiénes son los que más daño hacen a la universidad, en el sentido que estamos hablando, te vas a dar cuenta que los que menos daño hacen son los de las casas del estudiante. Y hay que distinguir, hasta ahorita hemos generalizado, pero la CUL son los que mejor desempeño académico tienen que algunas otras casas. También hay que decirlo, las Espartaco también son muy disciplinadas. También los de la CUL tienen ambos muy buenos reglamentos. Algunas otras casas que tienen un uso político y que se lo quieren aplicar a la CUL actúan mal, ¿sí? Por ejemplo, algunas notas que los partidos políticos están detrás de las casas es falso. Que sí es cierto que algunos alumnos de las casas están vinculados con algunos políticos de los partidos políticos. Claro que sí, los investigadores, los maestros universitarios estamos implicados también con la actitud política. Somos un animal político, dicen, ¿no? Somos seres humanos y tenemos que hacer política y tenemos una ética, entonces claro que sí. Luis, yo te quisiera preguntar, ¿tú crees que aquí en este movimiento, este conflicto, donde ha habido, pues las imágenes son muy claras, ¿no? O sea, entra la policía, golpea a estudiantes, dicen que no hubo uso excesivo de la fuerza, pues eso habría que
5 minutos nos quedan, compañero, nos dicen. Entonces, yo quería que nos dijeras que si pudo haber algún interés electoral en esto. O sea, ¿por qué hoy se da exactamente esto en Michoacán en este tiempo electoral? ¿Y eso a quién beneficiaría? Y la otra, así como, ¿tú qué piensas que cree la sociedad con respecto a esta toma? O sea, decir, bueno, porque se ve en algunas partes que qué bueno que los quitaron, porque yo tenía que pasar por mi hijo y no podía pasar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, mucha gente que tenía que hacer uso de esas vías a veces del centro histórico para ir a su trabajo, tenía que pasar o perder su día, o sus niños no los recogían, etcétera. Mucha gente estaba muy enojada, ¿sí? Entonces, ¿se justificaría que se hiciera eso? O sea, entorpecer, no hacer una manifestación y decir queremos esto y después como agotar las instancias, ¿sí? Pero sí, lo otro es, ¿tú crees que hay algún interés partidista aquí, o sea, electoral, en esto? Bueno, depende de nuevamente la ciencia. Afortunadamente tiene muchas posibilidades de dar respuesta a esto, tanto la ciencia natural como la social. Aquí se implican ambas. Mira, si tú hiciste un recorrido, como creo cuando vamos a hablar de esto necesitamos hacerlo, ¿cuántas cuadras tenían tomadas los estudiantes por esos días? Un día ampliaron, otro día cerraron, pero tenían tomado nada más afuera de la casa Nicolaita, afuera de la casa 2 de octubre, una cuadra. Y tú dirías, ¿quién tenía tomado todo el centro? La policía. Si tú te fijas, ¿quién no dejaba pasar al centro? Era la policía. Bueno, se había tomado hasta la Morelos Sur. Yo ahí veía unas bancas hasta... Un día. Y unas horas, ¿sí? El resto del tiempo, quien tenía la toma no eran los estudiantes, ¿sí? Por eso es muy importante recurrir a la razón. O sea, necesitas analizar con objetividad el hecho. Sí. ¿Sí? Entonces, si le metes objetividad, empieza a tomar una posible respuesta. Ahora, la política es necesaria. El hombre no es más que un sujeto que tiene todos los días que hacer política. Y en ese sentido, desde las ciencias sociales, todos los actos del hombre es hacer política. Claro. Entonces, lo electoral, a lo mejor lo vemos en la coyuntura que marcan los tiempos del IFE, y en ese sentido, claro que tiene que ver, por supuesto. Pero en la política y todo esto de la universidad es el que nutre de profesionistas a los partidos políticos, sí, al Estado en sus diferentes instituciones, el ejecutivo, el legislativo, el judicial. Entonces, claro que la universidad es un actor político muy importante en la modernidad de todas las culturas, y claro que están implicados. Ahora, la movilización de los estudiantes y de los maestros para las campañas en este proceso, pues nadie lo puede negar. Sí. Tú ve quiénes conforman los equipos de campaña de todos los candidatos, tanto locales como nacionales, y te vas a dar cuenta que recurren a la intelectualidad que está depositada en las universidades y a los alumnos. ¿Consideras tú que se violó la autonomía universitaria? Totalmente, sí. Completamente. Sí, o sea, el que se meta la policía sin que el sistema judicial le brindara los elementos, claro que sí. ¿Coincides con el director de la Facultad de Historia, que también decía que se había violado la autonomía universitaria? Y muchos coincidimos en que el hecho de que entre la fuerza pública sin orden, como lo hizo el ejército en el 2000, ¿no? Cuando estuvo tomado por mucho tiempo, por supuesto, pese a que dice Juan Ramón de la Fuente que él fue a rescatar la universidad. Realmente yo creo que los estudiantes eso debemos de agradecerlo. La educación pública
casi fue obligada por esa razón, ¿no? Por la Así toma es. de los estudiantes por mucho tiempo. Finalmente, Luis, ¿quiere decir alguna cosa con la cual ¿qué dice? 20 segundos. 20 segundos, a ver, sí. Por supuesto, hay que defender a las casas del estudiante. Es la obligación de la universidad, es la obligación de los universitarios, porque pedagógicamente son importantes para la alta formación de los estudiantes. Y repudiar el que se use la fuerza pública en el lugar donde la palabra es lo que hace a una universidad. Entonces, le hubieran pedido a los universitarios que resolvieran este problema, y es obligación de nosotros hacerlo. Claro. Entonces, sería eso, defender la dignidad de la universidad, indignarse por el uso de la fuerza en la universidad. Sí, estamos de acuerdo. Bueno, pues, damos las gracias aquí nuevamente a Luis Chávez Díaz Barriga, director del Centro de Didáctica de la Universidad Michoacana, y creo que este tema da como para muchísimas horas y años. Y años, ¿verdad? Es una cosa interminable. Bueno, pues muchas gracias. Nos despedimos. Gracias a cambio. Para el próximo jueves nos estaremos viendo aquí para otro tema de ética y política. Muy amables. Buenos días.